Emma, son las 2 de la tarde, ¿en serio todavía estás en la cama? La voz de David atravesó mi conciencia nublada como un cuchillo. Luché por abrir los ojos, sintiendo la familiar pesadez que parecía hundirme en el colchón. Me llamo Emma Mitchell, y a los 32 años no podía entender por qué siempre estaba tan agotada. Me estoy levantando, murmuré, luchando contra el abrumador impulso de cerrar los ojos de nuevo. David estaba en el marco de la puerta, con el rostro torcido por la frustración y algo más, decepción. Esto se está volviendo ridículo, dijo, arrancando las cortinas de golpe. Alguien inundó la habitación y me hizo despertarme. ¿Dormiste otra reunión? Me llamó otra vez mi jefe. ¿Ya ni te importa tu trabajo? Me importaba. Me importaba tanto que dolía. Pero no importaba cuántas alarmas pusiera, ni cuántas tazas de café bebiera, no lograba mantenerme despierta. El cansancio no era solo físico. Era profundo, total, y nada parecía ayudar. Estoy intentando, David, susurré, logrando finalmente sentarme. La habitación dio un ligero giro y me agarré del borde de la cama para mantenerme firme. Algo está mal. Esto no es cansancio normal, se burló. Un sonido que me había vuelto dolorosamente familiar en el último año. Lo que está mal es que te quedas despierta hasta tarde viendo Netflix y luego actúas sorprendida porque no puedes despertarte. Eres solo floja, Emma. Todos se cansan, pero los demás logran funcionar como adultos. Sus palabras dolieron, pero no eran nuevas. En el último año, mientras mi condición empeoraba, la paciencia de David se había erosionado. Se había ido el esposo comprensivo que me traía té cuando no me sentía bien. En su lugar estaba este hombre frustrado y enojado, convencido de que yo elegía arruinar mi vida y, por extensión, la suya. Voy a ver a un doctor, dije, alcanzando mi teléfono. Tiene que haber una explicación. ¿Otro doctor? David levantó las manos con exasperación. Ya hemos gastado miles en análisis de sangre y vitaminas. Todos dicen lo mismo. Estás perfectamente sana. Solo necesitas poner de tu parte. Pero los doctores no habían dicho todos lo mismo. La última, la doctora Carter, mencionó algo sobre un estudio del sueño. Parecía preocupada cuando describí que podía dormir 14 horas y aún así despertar agotada, y que experimentaba episodios de debilidad muscular repentina al reír o sentir emociones fuertes. La doctora Carter me remitió con un especialista en sueño. Aquí está la confirmación de la cita, le mostré el teléfono. La consulta es la próxima semana. David me arrebató el teléfono de la mano, revisando los detalles. Su expresión se ensombreció. 2,000 pesos porque alguien te observe mientras duermes. Absolutamente no. No podemos seguir tirando dinero en tu hipocondría. Es mi dinero, dije en voz baja. Un destello de rebeldía atravesando la niebla de mis ahorros personales. Dinero que deberías estar aportando a nuestro futuro. Se supone que estamos ahorrando para una casa, ¿recuerdas? ¿O tu sueño constante también te hizo olvidar nuestros planes? La discusión que siguió era familiar. Mi flojera estaba arruinando nuestro matrimonio. Me estaba convirtiendo en una carga. Las esposas de sus amigos lograban trabajar tiempo completo sin necesitar siestas como un niño. Cuando se fue al trabajo, golpeando la puerta tras él, yo luchaba contra las lágrimas. Me arrastré a la ducha, tratando de lavar el dolor junto con el sueño. Mientras me vestía, me vi en el espejo. Ojeras oscuras bajo los ojos, a pesar de haber dormido más de 12 horas. Apenas me reconocía. Esa tarde recibí una llamada de mi jefe. Era la tercera reunión que había perdido este mes, y su paciencia estaba al límite. Emma, he tratado de ser comprensiva, pero esto no puede continuar. O solucionas esto, o tendremos que hablar de tu puesto en la empresa. Colgué y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Todo por lo que había trabajado se estaba escapando, mi carrera, mi matrimonio, mi dignidad. Las palabras de David resonaban en mi cabeza, floja, dramática, hipocondríaca. Pero mientras me sentaba luchando por mantener los ojos abiertos, a pesar de haber despertado hace poco, sabía en mi corazón que algo estaba muy mal. Con dedos temblorosos, confirmé la cita para el estudio del sueño. David quizá nunca me perdonara por gastar el dinero, pero no podía seguir viviendo así. Necesitaba respuestas, aunque no fueran las que mi esposo quería escuchar.
Lo que no sabía entonces era que el estudio del sueño revelaría algo que sacudiría nuestras vidas hasta el núcleo y haría que David lamentara cada palabra cruel que me había dicho sobre mi supuesta flojera. El centro de sueño parecía más un hotel que un hospital. Al registrarme para el estudio nocturno, las últimas palabras de David antes de irme resonaron en mis oídos. No esperes que te abraces y resulta ser otra pérdida de dinero. La doctora Martínez, la especialista en sueño, era diferente a los otros doctores que había visto. No desestimó mis síntomas ni sugirió que solo necesitaba una mejor rutina nocturna. En cambio, escuchó atentamente mientras describía la fatiga aplastante, la debilidad muscular repentina al reír o sentir emociones fuertes, y los sueños vívidos que a veces se sentían más reales que la realidad. Estos síntomas son preocupantes, dijo, tomando notas detalladas, especialmente sobre la debilidad muscular. Mencionaste que sucede con emociones intensas. Asentí, recordando el incidente en el cumpleaños de mi sobrina cuando me derrumbé de la risa, causando la vergüenza de David. Él me cargó a medias, me arrastró al auto mientras me reprendía por armar un escándalo. Vamos a hacer un estudio completo esta noche, explicó la doctora Martínez. Monitorearemos tus ondas cerebrales, ritmo cardíaco, respiración y movimientos musculares. Puede parecer mucho equipo, pero trata de dormir lo más naturalmente posible. Mientras el técnico colocaba los sensores en mi cabeza y cuerpo, sentí una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si David tenía razón? ¿Y si no encontraban nada malo conmigo? La noche pasó en fragmentos de conciencia. Recordaba la voz del técnico por el intercomunicador, pidiéndome dormir boca arriba, luego de lado. Recordaba los sueños vívidos que siempre me atormentaban y la extraña sensación de estar despierta y dormida al mismo tiempo. A la mañana siguiente, en lugar de enviarme a casa esperando nuestra llamada, la doctora Martínez me pidió quedarme para otra prueba llamada test de latencia múltiple del sueño. Necesitamos medir qué tan rápido te duermes durante el día, explicó. Cada 2 horas tendrás la oportunidad de una siesta mientras te monitoreamos. Para la tarde, estaba exhausta por las siestas repetidas, pero la expresión de la doctora Martínez había cambiado de interés profesional a preocupación intensa. Me pidió pasar a su oficina, donde mostró varios gráficos en su pantalla. Emma, comenzó con voz suave pero seria. Los resultados de tu estudio del sueño son bastante significativos. Durante la noche, observamos varias anormalidades en tu arquitectura de sueño, incluyendo algo llamado periodos de inicio de sueño. Y durante las siestas de hoy, te dormiste en un promedio de menos de 3 minutos. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué significa eso? Combinado con tus síntomas, estos resultados indican fuertemente narcolepsia con cataplejía. La debilidad muscular que experimentas con emociones, eso es cataplejía, y es un signo característico de la narcolepsia tipo 1. La palabra me golpeó como un golpe físico. Narcolepsia, una condición neurológica real, no flojera, no atención, no malos hábitos de sueño. Es un trastorno neurológico crónico, continuó la doctora Martínez, causado por la incapacidad del cerebro para regular los ciclos de sueño-vigilia normalmente. Tu cerebro carece de una sustancia química llamada hipocretina, que ayuda a mantener la vigilia. Esto no es tu culpa, Emma, y ciertamente no es una elección. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras años de culpa y autocrítica comenzaban a desaparecer. ¿Puedes escribir esto? Mi esposo necesita ver esto. La doctora Martínez asintió, imprimiendo los resultados de la prueba y una explicación detallada de la narcolepsia. Esta condición a menudo se malinterpreta. Muchos pacientes pasan años sin un diagnóstico adecuado, siendo culpados por síntomas que no pueden controlar. Pero ahora que sabemos con qué lidiamos, podemos empezar el tratamiento. Prescribió medicación y discutió ajustes en el estilo de vida. Pero apenas escuchaba. Todo lo que podía pensar era en mostrarle estos resultados a David, probando que no era floja ni estaba inventando excusas. Cuando llegué a casa, David esperaba, con la expresión ya escéptica. Bueno, ¿cuál es el veredicto de tu costosa siesta? Sin decir palabra, le entregué la carpeta con los resultados. Empezó a leer. Su expresión de desdén lentamente se transformó en confusión, luego en shock. Narcolepsia, su voz se quebró. Pero eso es una condición real. Sí, dije en voz baja.
Una verdadera condición neurológica de la que he estado tratando de hablarte mientras tú me llamabas floja y dramática. Su rostro palideció mientras seguía leyendo la explicación detallada de la doctora Martínez, especialmente la parte sobre la narcolepsia como una discapacidad crónica. Cuando llegó a la sección sobre la cataplejía y cómo se desencadenaba con respuestas emocionales, vi que sus manos empezaban a temblar. Todas esas veces, susurró, cuando te derrumbabas de la risa o te debilitabas cuando estabas molesta, pensé que estabas exagerando. Le dije a todos que lo hacías para llamar la atención. La realización de cómo me había tratado pareció golpearlo de golpe. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo no estaba lista para su disculpa. Todavía no. Necesito descansar, dije, girándome hacia el dormitorio. Las pruebas fueron agotadoras. Podemos hablar más mañana. Al cerrar la puerta, lo escuché hundirse en una silla. El papel crujía mientras seguía leyendo. El sonido de sus sollozos silenciosos me acompañó hasta quedarme dormida. Pero por primera vez en años, me dormí sin sentir culpa por necesitar descansar. Las semanas posteriores a mi diagnóstico trajeron cambios que nunca esperé. La transformación de David, de escéptico a defensor, fue dramática. Pero no curó de inmediato las heridas que sus años de duda habían creado. Una mañana lo encontré en la mesa de la cocina, rodeado de impresiones sobre la narcolepsia. Sus ojos rojos por la falta de sueño. He estado investigando toda la noche, dijo, con la voz ronca. ¿Por qué ningún otro doctor se dio cuenta? ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Me serví una taza de café, parte de mi nuevo horario estrictamente regulado de medicación y sueño. No habría importado si lo hubieran hecho, respondí. Estabas convencido de que estaba inventando excusas. Su rostro se derrumbó. Emma, no sé cómo arreglar esto. Cada vez que te veo tomar tu medicación, recuerdo todas las cosas horribles que dije. Cada vez que necesitas tomar una siesta programada, recuerdo cómo le dije a mi familia que solo eras floja. La medicación que prescribió la doctora Martínez estaba funcionando. Podía mantenerme despierta por más tiempo y los ataques de cataplejía eran menos frecuentes. Pero no era una cura. La narcolepsia sería parte de mi vida para siempre. ¿Sabes cuál era la peor parte? Dije, sentada frente a él. No eran solo los insultos o las acusaciones. Era la soledad. Cuando más necesitaba a mi pareja, te convertiste en mi crítico más severo. David alcanzó mi mano, pero me aparté. Necesito tiempo, dije. Todavía estoy procesando todo, no solo el diagnóstico, sino los años de daño emocional que vinieron antes. Asintió, comprensivo, finalmente reflejándose en sus ojos. ¿Qué puedo hacer? Empieza por decirle a todos la verdad, dije. Todas esas personas a las que les dijiste que era floja o que buscaba atención, necesitan conocer la historia real. Esa tarde, David publicó un mensaje público en redes sociales. Detalló mi diagnóstico, pero lo más importante, reconoció su propio papel en hacer que mi lucha fuera más difícil. Se disculpó por difundir conceptos erróneos sobre mis síntomas y por desestimar una condición médica seria como defectos de carácter. Las respuestas fueron abrumadoras. Otras personas con enfermedades invisibles compartieron sus historias de haber sido incomprendidas. Algunos de nuestros amigos admitieron haberme juzgado basados en las quejas de David, ofreciendo disculpas sinceras. Mi jefa, que estaba a punto de despedirme, se volvió inesperadamente comprensiva tras recibir la documentación sobre mi condición. Coordinó con recursos humanos ajustes como un horario flexible, una pequeña oficina con silla reclinable para las siestas programadas y comprensión cuando necesitaba trabajar desde casa. Pero el cambio más sorprendente vino de la familia de David. Su madre, que a menudo había repetido sus críticas sobre mi flojera, llegó a nuestra puerta entre lágrimas. Te fallé como suegra, dijo, sosteniendo una carpeta grande. Debí haberte apoyado, no juzgarte. La carpeta contenía investigaciones sobre la narcolepsia, grupos de apoyo locales e incluso recetas diseñadas para mantener los niveles de energía durante el día. Con el paso de los meses, aprendí a navegar la vida con mi diagnóstico. La medicación ayudaba, pero todavía había días malos. La diferencia era que ahora, en lugar de críticas, tenía apoyo. David asistía a todas las citas médicas, tomaba notas y hacía preguntas.
Descargó aplicaciones para seguir mi horario de medicación y se aseguraba de que los eventos sociales coincidieran con mis niveles de energía. Pero lo más importante, escuchaba cuando hablaba sobre cómo su comportamiento pasado me había afectado. Necesito que entiendas algo, le dije durante una de nuestras muchas conversaciones sobre el pasado. Tu disculpa está aceptada, pero la confianza se tarda en reconstruir. Durante años me hiciste dudar de mí misma. Me hiciste sentir inútil por algo que no podía controlar. Asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, y pasaré el resto de nuestras vidas compensándote. Un año después de mi diagnóstico, comencé un grupo de apoyo para personas con narcolepsia y sus familias. Durante nuestra primera reunión, compartí mi historia, incluidos los años dolorosos antes del diagnóstico. David se sentó al fondo, escuchando mientras describía el impacto de que mis síntomas fueran desestimados por la persona que se suponía me debía amar más. Después de la reunión, una joven se nos acercó, con su esposo preocupado detrás de ella. Tu historia, dijo, secándose las lágrimas. Es exactamente por lo que estamos pasando. He estado diciéndole que algo anda mal, pero David intervino. Déjame hablar con tu esposo, dijo él. Sé exactamente lo que piensa y sé exactamente lo equivocado que está. Al verlo compartir nuestra historia, no solo mi diagnóstico, sino su propio camino de escéptico a defensor, sentí una mezcla compleja de emociones. El dolor no se había sanado por completo, pero algo nuevo estaba creciendo en su lugar: propósito. Mi narcolepsia ya no era solo una condición médica. Se había convertido en una poderosa lección sobre confianza, validación y el peligro de desestimar las luchas de alguien. David aprendió esta lección de la manera difícil, pero sus lágrimas durante mi primer diagnóstico marcaron el comienzo de un cambio real. Al verlo educar sinceramente a otros sobre la condición que antes había desestimado, me di cuenta de que a veces, las lecciones más difíciles crean a los defensores más fuertes. No podíamos cambiar nuestro pasado, pero podíamos ayudar a otros a evitar el mismo doloroso camino.